Debajo del centro comercial. Si estás leyendo esto, probablemente estés bastante confundido. Yo lo estaba. Explicaré todo, pero comenzaré desde el principio. Es la única manera de que esto tenga sentido, y tal vez la única forma en que me creas. Todo comenzó con ese maldito trabajo. Seguridad en el centro comercial. Tan prestigioso y emocionante como suena. Pensarías que trabajar en el turno de noche sería lo peor, vagando por pasillos vacíos en plena madrugada por si algunos chicos decidían colarse o algo por el estilo. Pero, honestamente, las noches no eran tan malas. No, eran los turnos de día los peores. Niños corriendo y gritando, grabando vídeos en medio de los pasillos, derramando comida y bebidas por todas partes. A veces me sentía como un conserje con una placa de plástico. Demonios, tal vez lo era. Así que, al final del día, prefería los turnos de noche y los tomaba siempre que podía. Vagabundear en la oscuridad rodeado de escaparates vacíos era un poco espeluznante, no lo negaré, pero una vez que te acostumbrabas, podía ser pacífico. Solo escuchaba algo en mi teléfono y hacía mis rondas. Nadie intentaba entrar a robar ni nada por el estilo, y demonios, ¿por qué lo harían? El único problema que tuve fue una vez cuando un grupo de adolescentes intentó esconderse y pasar la noche allí. Estaban en el patio de comidas, donde hay algunos juegos para niños pequeños, y los encontré escondidos en un tobogán. No eran precisamente sigilosos, así que los escuché desde lejos. Creo que les di un buen susto, pero no fue nada comparado con cómo lo regañaron sus padres. Echo de menos esos tiempos. Donde todo salió mal fue con el sótano. Sé lo glamoroso que suena, pero las noches se volvían realmente aburridas una vez que la novedad desaparecía. Así que comencé a explorar. Empezó con cosas pequeñas, solo asomándome a los puestos en el centro de los pasillos, revisando sus cosas. Era sorprendentemente fácil llevarse productos, y algunos incluso podrían haber valido la pena. Pero, por supuesto, nunca lo hice. Una vez que conocía el inventario de todos los pequeños puestos estafadores, no había mucho más que ver que no pudiera encontrar durante el día. Solo pasillos y escaparates cerrados. Comencé a asomarme por cualquier puerta que encontrara, pero todas eran armarios de limpieza, almacenes, baños para empleados, hasta el sótano. La puerta al sótano estaba un poco apartada, por eso me tomó tanto tiempo encontrarla. Estaba en uno de los pasillos sin salida entre una tienda Forever 21 y un local vacío. Y cerrado desde hacía mucho tiempo. Normalmente solo miraba el pasillo y seguía adelante. Pero un día estaba lo suficientemente aburrido como para ir a revisar esa tienda vacía y la vi. En la parte trasera, entre algunos maniquíes viejos, había una puerta. De acero pesado, pintada de un amarillo pálido y antiguo. Saqué mi llavero y comencé a probar con la cerradura. Tenía una llave para cada puerta del lugar, así que tomó un tiempo, pero finalmente encontré la correcta. Era una llave que nunca había usado antes. Esperaba encontrar un cuarto trasero normal, despojado de todos los suministros, pero no. Lo que había ante mí al abrir esa pesada puerta era un conjunto de escaleras de concreto. No había luces en esa escalera, así que los escalones se perdían en la oscuridad. Ahora, el centro comercial sí tenía un nivel inferior. Acceso para mantenimiento, plomería y electricidad. Al principio asumí que esta era simplemente una puerta para bajar allí, pero las escaleras parecían extenderse demasiado, y la falta de luces era un serio peligro de seguridad. Pero, considerando lo apartada que estaba esta entrada y el hecho de que la tienda donde estaba había estado cerrada por mucho tiempo, parecía seguro decir que probablemente nadie la había usado en años. Iluminé las escaleras con mi linterna y parecían interminables. Definitivamente más profundas de lo que hubiera esperado. ¿Había un sótano en el centro comercial todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Almacenamiento extra? Pero nunca había visto a nadie usarlo. Fuera lo que fuera, parecía probable que estuviera abandonado. Di un paso atrás. La oscuridad que se extendía me estaba poniendo ansioso, y tenía que completar mis rondas. Los maniquíes casi me hicieron saltar del susto. No se habían movido ni nada, pero olvidé que estaban allí. Parados como guardias que bloqueaban la entrada.
Cerré la puerta y la aseguré con llave, decidiendo volver en otro momento. En cambio, terminé mis rondas y me fui a casa. Vivía en un pequeño apartamento solo, nada particularmente bonito, pero era mi propio espacio y lo amaba. Lo cuidaba bien, también. Dios, extraño ese lugar. Que no daría por pasar solo una noche más allí, en mi propia cama. Pero mientras estaba acostado esa noche, todo en lo que pensaba era en la escalera. Mirando hacia la oscuridad, incapaz de distinguir qué podría haber allí abajo. Era como una pared de ladrillos, impenetrable. Sabía que tenía que bajar y verlo por mí mismo. La noche siguiente hice exactamente eso. Apuré el resto de mis rondas en lugar de pasear y curiosear como de costumbre, y me dirigí a la puerta. Una parte de mí esperaba que no estuviera allí, que los maniquíes estuvieran en posiciones diferentes, mirándome o algo por el estilo. Pero no, allí estaba, y los maniquíes seguían de guardia como siempre. Abrí la puerta de nuevo, las bisagras chirriando suavemente mientras me presentaba esa boca abierta. Usé uno de esos maniquíes para mantener la puerta abierta, temiendo quedar atrapado dentro. Luego, bajé. Por un momento pensé que la escalera nunca terminaría. Mi linterna era lo suficientemente potente como para que debería haber visto el fondo rápidamente. Pero solo había más escaleras, la luz terminando en una oscuridad densa. Descendí lentamente. No había pasamanos, y caer en esos escalones de concreto quién sabe a qué profundidad sería extremadamente doloroso. Pasé 50 escalones. Eso debería ser varios pisos. ¿Qué tan abajo llegaba? ¿Qué había allí? Noté que la escalera tenía una ligera curva, girando a la izquierda casi imperceptiblemente. A los 100 escalones, la puerta en la parte superior se estaba reduciendo a un rectángulo de luz, curvándose casi fuera de la vista. A los 200, desapareció. Solo yo y esas escaleras. La oscuridad sentía como si me estuviera asfixiando. El aire era estancado y desagradable. Minuto tras minuto, no había cambios. Las escaleras se veían iguales. Las paredes y el techo eran de concreto liso, desnudo. Sin señales, sin grafitis, nada. Caminé. Durante mucho tiempo. Estaba empezando a pensar que debería regresar, llevaba casi media hora bajando esas escaleras. No, eso no es correcto. Sabía que debía regresar. No solo por mi turno, sino porque esto era peligroso. Caer aquí probablemente me mataría, y quién sabe qué podría haber abajo. Esto era profundo. Demasiado profundo para tener algún sentido real. Pero no me detuve. Tenía que saber que podía estar escondido tan profundo en la tierra. Finalmente, después de unos 45 minutos, apareció un descanso. Apuré los últimos escalones, emocionado por ver para qué había sido todo esto. El descanso era igual que el resto del pasillo, concreto liso y desnudo. Me di cuenta de que ni siquiera había polvo, migajas o excrementos de animales en este extraño pasillo. Las paredes a mi derecha y frente a mí eran igualmente desnudas, y el techo era bajo, tan anodino como todo lo demás. Pero a la izquierda había una puerta. No cualquier puerta, puertas de ascensor, con solo un botón. Debe subir. Pensé, lo que tiene sentido. ¿Quién querría caminar todas esas escaleras? Pero, por otro lado, ¿por qué bajar aquí en primer lugar? Dejando eso de lado, y sintiéndome desesperado por volver a la superficie, presioné el botón. Sorprendentemente, se iluminó. El ascensor sonó, indicando que la cabina ya estaba en mi nivel, pero las puertas no se abrieron. Entonces me di cuenta de que había un ojo de cerradura debajo del botón. Probé la misma llave que había funcionado en la puerta, y efectivamente, se abrió. El ascensor estaba bien iluminado, una sorpresa agradable. Asomé la cabeza dentro y vi que era viejo. No viejo como un ascensor de mina, más bien como un ascensor de hotel elegante. El tipo de ascensor donde un hombre con un sombrero curioso opera los botones por ti. Con cautela, entré. Miré los botones, que nuevamente requerían una llave para operar. Sé que puedes pensar que esto fue estúpido, pero estaba bastante desesperado por salir,
así que puse mi llave en el ojo y presioné el botón con una flecha hacia arriba. El botón no se quedó encendido, y las puertas no se cerraron. Nada se movió. Lo presioné unas veces más. Entonces lo entendí. Este era el piso superior. El ascensor solo bajaba. Corrí escaleras arriba, dejando la cautela de lado en un momento de pánico. ¿Abajo? ¿Más abajo? Esto era una locura, niveles de búnker nuclear. Tal vez eso era, pensé, disminuyendo la velocidad mientras me quedaba sin aliento y comenzaba a acalambrarme. Sí, probablemente solo un búnker viejo. Eso tendría sentido. La extraña escalera, la larga distancia. Un búnker, debe ser. El resto de la subida fue agonizante. Mis piernas ya estaban adoloridas, y ahora tenía este calambre en el costado que empeoraba todo. Tomó mucho tiempo llegar a la cima, pero cuando lo hice, ese maniquí seguía cumpliendo con su deber, evitando que quedara atrapado allí para siempre. Lo puse de pie y le agradecí por su servicio, luego cerré y aseguré la puerta. Decidí que lo que fuera que estuviera allí abajo no era lo suficientemente interesante como para justificar el esfuerzo. ¿Demonios? También era peligroso. Tuve suerte de que el ascensor no se hubiera roto y caído al fondo en el momento en que entré. Pero más allá de eso, era obvio, dolorosamente obvio, que algo no estaba bien. Ese lugar no estaba destinado para mí. Me fui a casa y decidí sacarlo todo de mi mente. Nunca volvería allí. Excepto que, si eso fuera cierto, no estaría escribiendo esto. Y tú no lo estarías leyendo, tampoco. Cumplí con mi palabra por un tiempo. Hice mis rondas como de costumbre, viviendo mi vida, pero los pensamientos sobre ese lugar nunca me abandonaron. Durante los siguientes 3 meses seguí trabajando en ese centro comercial. Tomé más turnos de día. Parte de eso era para evitar la incomodidad que ahora representaba la noche, y parte era para evitar la tentación. Todavía me sentía atraído por ese lugar, sentía que tenía que saber qué había allí abajo. Eventualmente, buscando evitarlo por completo, logré encontrar un nuevo trabajo. Seguridad para otra compañía o algo por el estilo, a decir verdad, ya no lo recuerdo realmente. Solo trabajaría en el centro comercial un par de semanas más y luego habría terminado con ese lugar. Pero, por supuesto, todavía había una cosa que tenía que hacer. Me preparé antes del viaje. Muchas baterías extra, un par de linternas adicionales, un cargador portátil, un pequeño botiquín médico, y algunas barras de proteína y botellas de agua por si acaso. Sabía que mi teléfono no tendría recepción a través de todas esas capas de concreto, así que quería estar preparado. Fue estúpido. Por supuesto que fue estúpido. Sé que fue estúpido. También lo sabía entonces. Y lo siento. Es un poco ridículo que me disculpe contigo dadas las circunstancias, pero siento la necesidad de hacerlo. Lo siento mucho, mucho. Volví a la puerta. Descendí las escaleras, ahora con confianza y vigor renovado. Es curioso lo mucho más fácil que es cuando sabes que hay un fondo, ¿verdad? Así que me abrí paso hacia abajo. Un tiempo después llegué a ese ascensor de nuevo. Estaba esperándome, viejo y regio. Inserté la llave y subí dentro. Luego giré la llave interna, y dudé. Una oleada de duda tan fuerte que me dio náuseas. Tal vez una pequeña parte de mí lo sabía, pero tal vez es solo. Retrospectiva. Presioné el botón. El ascensor dio un tirón y gimió mientras comenzaba a descender. Al principio me preocupó que fuera un viaje lleno de gemidos y posibles roturas, pero se suavizó antes de mucho. Estaba ansioso, pero muy emocionado. Nunca supe que tenía esta tendencia de explorador urbano aventurero. No podía esperar a ver qué escondía esta vieja reliquia. Así que me quedé en la cabina con la respiración contenida. Y esperé. Y esperé más. Después de 15 minutos de ese lento descenso, comencé a preguntarme si alguna vez llegaría al fondo. ¿Estaba siquiera moviéndose? Sabía que había sentido el movimiento al principio, pero había pasado tanto tiempo que ya no estaba seguro de si simplemente me había acostumbrado o si se había detenido por completo.
No había luz para el piso, ninguna indicación de ningún tipo que dijera que estaba haciendo el ascensor. Fue entonces cuando me di cuenta de que tampoco había un botón de emergencia. Nada para pedir ayuda si me quedaba atrapado. Solo una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Eso me asustó. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero logré calmarme. Pasaron otros 30 minutos antes de que finalmente cediera. Se estaba haciendo tarde, y si no regresaba ahora, estaría allí hasta la mañana. Extendí la mano y presioné la flecha hacia arriba. Y no pasó nada. La presioné una y otra vez, pero la cosa no respondió. En este punto, el pánico me tomó. Golpeé la flecha, la golpeé, probé la flecha hacia abajo, golpeé ambas, nada. No había controles en vuelo en esta máquina. Después de un tiempo, me acurruqué en el suelo y decidí que no tenía más opción que esperar. Según mi teléfono, tomó 2 horas más. Normalmente ya estaría en casa para entonces, dormido. Pero en cambio, estaba perdiendo gradualmente la cabeza en una cabina del tamaño de un armario de limpieza descendiendo lo que debían ser miles de pies bajo la tierra. ¿Cuánta roca había encima de nosotros? Fuera lo que fuera que estuviera aquí abajo, ¿cómo lograron excavarlo todo y llevarlo a la superficie? ¿Y quién demonios lo usaba? Estaba perdido en estos pensamientos cuando lo escuché. Un sonido bajo y resonante. Como si alguien golpeara un gong, pero, ¿más vibrante? El ascensor dio un tirón y tembló. Mi corazón dio un salto, y de repente el techo bajó a encontrarme mientras caíamos en picada hacia el abismo. El resto del viaje hacia abajo es un borrón. No sé si fueron más como 3 minutos o solo 20 segundos los que caímos en picada, mi mochila volando en el caos. La aparente falta de gravedad podría haber sido una experiencia divertida si no fuera por el hecho de que probablemente me mataría. Finalmente, golpeamos el fondo. Fuerte. Lo último que recuerdo es que de repente estaba cayendo y el ascensor no. ¿Cómo sobreviví a ese impacto? No lo sé. Desperté un tiempo después, con la cabeza doliéndome terriblemente y todo mi cuerpo gimiendo de dolor. La luz del ascensor se había apagado, así que no podía ver nada. Tomé mi linterna de la bolsa y la encendí para examinar los daños. Sorprendentemente, parecía estar bien. Por fuera, al menos. Mis entrañas se sentían como si las hubieran golpeado con un martillo, pero no tenía ningún hueso sobresaliendo, así que lo conté como una victoria. Me giré para examinar la cabina. Las puertas estaban ligeramente entreabiertas por el impacto, lo cual era bueno porque no parecían abrirse automáticamente como debían. Probé los botones, pero, por supuesto, no funcionaban. Así que me puse a abrir las puertas a la fuerza. Tomó tiempo y bastante esfuerzo, pero las separé lo suficiente como para poder arrastrarme por mis codos. Finalmente, podía ver qué había aquí abajo. Y tal vez podría encontrar a alguien que me ayudara a volver a la superficie. Cuando me puse de pie tambaleándome, vi un gran espacio abierto frente a mí. Ya no necesitaba mi linterna, ya que algunas de las luces del techo funcionaban, dando una extraña sensación fantasmal al lugar. Di unos pasos hacia adelante para examinar mi entorno, y escuché que resonaban de vuelta hacia mí. Vi puertas de vidrio, persianas, puestos en el medio del pasillo, era un centro comercial. No el mismo centro comercial del que venía, pero lo suficientemente similar como para que lo reconociera de inmediato. Debajo del centro comercial, a millas bajo la superficie, ¿había otro centro comercial? ¿Por qué? ¿Qué posible razón podría haber para un lugar así? Me acerqué a examinar las tiendas, mirando a través de las puertas de vidrio para ver dentro. Parecían normales, jugueterías, tiendas de dulces, y espacios vacíos y sin usar. Como cualquier otro centro comercial estadounidense en declive. Pero esto era bueno, un centro comercial significaba teléfonos, entradas y personas. ¿Cómo? Todo eso estaba aquí abajo, estaba más allá de mí, pero no habría propósito para un centro comercial sin estas cosas. Revisé mi teléfono, la pantalla ahora rota por el impacto, pero, por supuesto, no tenía recepción. Así que comencé a caminar por los pasillos, como tantas noches de turno antes.
Caminé mucho esa primera noche, buscando entradas, tal vez oficinas, cualquier cosa que pudiera tener una línea fija o una salida. Pero mientras caminaba, sentía que no avanzaba. El espacio no se repetía, por así decirlo, pero parecía interminable. No había entradas, demonios, ni siquiera había ventanas. Algunos lugares tenían energía y luces, otros estaban completamente oscuros, obligándome a usar mi linterna para pasar. Decidí revisar algunas de las tiendas, ver si había un espacio de oficina en la parte trasera o algo por el estilo. ¿Estaba listo para romper mi camino dentro? También. ¿Qué importaba si activaba una alarma? Mejor si alguien me escuchaba. Pero mis llaves realmente funcionaban. De hecho, podía abrir la puerta de cualquier tienda que quisiera. Podía abrir cada puerta en todo el lugar. Pero, ¿cómo? Eso debería haber sido imposible, algunas de estas llaves eran completamente nuevas. Pensé que tal vez las cerraduras eran más de adorno, abriendo con cualquier llave que se usara. Pero no, todas rechazaban las otras llaves similares en mi llavero. Cada lugar tenía su propia llave, y no aceptaba ninguna otra. No encontré ningún teléfono. Finalmente, me rendí y fui a buscar un lugar para dormir por la noche. Tropecé con un patio de comidas junto a un Dick's Sporting Goods. Capté el olor de algo diferente al aire acre y estancado. Caminando hacia los puestos de comida en el área, vi que aún estaban abastecidos. Comida en los contenedores, algunos incluso mantenidos calientes. No tenía sentido para mí, pero no iba a discutir. Tenía hambre, y unas pocas barras de proteína solo te llevan hasta cierto punto. Fui por algo de comida china. No había comido Panda Express en un tiempo. Fideos lo mein y pollo a la naranja. No estaba mal. Tampoco estaba bueno. Cuando terminé, fui a ver qué podía arreglar para dormir. Decidí juntar algunas mesas y dormir al aire libre. Después de todo, ser encontrado por la mañana era el mejor resultado. Fui a una tienda de ropa cercana y rebusqué entre sus mercancías, encontrando las opciones más esponjosas, y encontré un Spencer's con una de esas mantas gigantes de tortilla, y me instalé en la cama improvisada. No era cómodo, por supuesto, pero funcionó para mí. Después de mucho tiempo, finalmente me quedé dormido. Cuando desperté, no tenía idea de qué hora era. Nada había cambiado, las luces seguían encendidas intermitentemente, y todo estaba tenue. Miré a mi alrededor, pero no había señales de vida. Grité hacia los pasillos a mi alrededor. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Revisé mi teléfono. Eran las 3 de la tarde. ¿Había dormido tanto? ¿O ese golpe me afectó más de lo que pensaba? No estaba seguro. De cualquier manera, nadie había aparecido. Pasé un tiempo en mi fuerte, pensando en ideas. Entonces escuché algo. Un ruido de golpeteo suave. Pies descalzos en el suelo de baldosas. Tan silencioso que apenas podía distinguirlo. Se detuvo tan pronto como comenzó. Hola, llamé de nuevo. Al otro lado del patio, 2 golpes más tentativos. Alguien se estaba acercando. Intenté convencerme de que esto era algo bueno, probablemente seguridad o un empleado. Pero entonces, ¿por qué estaban descalzos? Rodearon la esquina lentamente. Mirando como si tuvieran tanto miedo de lo que podría estar al otro lado como yo. Era una figura extraña y demacrada. Desnuda y generalmente humanoide. Tenía piel gris y cabello largo y blanco. Sus ojos eran negros, le faltaban los dientes. La expresión en su rostro era horrible, agonía y miedo. Sobre cada parte de su cuerpo, la piel estaba tan estirada que sus huesos eran claramente visibles. Extendió sus manos hacia mí y comenzó a tambalearse en mi dirección. Su boca se abrió y salió un aliento áspero, comenzando como un susurro pero ascendiendo a un aullido. Gritó y comenzó a moverse más rápido. Ese sonido era horrible. Chillidos agudos y penetrantes que sonaban como si estuvieran destrozando sus cuerdas vocales, como si no hubiera hablado en años. Fuera lo que fuera, no era humano. Me levanté y corrí. Afortunadamente, tenía mi mochila, y no me preocupé por mucho más.
Escuché otros ruidos mientras corría por un corredor tras otro en ese largo y sinuoso laberinto. ¿Otras cosas despertando, tal vez? ¿Era su grito de lamento una señal para ellos? ¿O lo cazarían como lo hizo conmigo? Inevitablemente, me perdí. Perder a la criatura no fue difícil, era bastante lenta, pero tampoco sabía dónde estaba. Había tomado escaleras mecánicas tanto hacia arriba como hacia abajo, pero todo se veía más o menos igual. Sin aliento, me encontré en un largo corredor donde las luces no funcionaban, y reduje la velocidad a un paso. Encendí mi linterna mientras avanzaba por el pasillo, tratando de mantener el silencio. Me recordaba a mis noches como guardia de seguridad de nuevo. Y fue entonces cuando se me ocurrió. ¿Seguridad? Debería haber una oficina de seguridad en algún lugar. Eso tendría cámaras, típicamente apuntando a las entradas y salidas principales, sin mencionar múltiples métodos para contactar al personal. También tenía una idea de cómo encontrarla. El lugar era masivo, pero eso no significaba que fuera imposible. Muy probablemente tendrían múltiples oficinas de seguridad en un lugar como este, como podría un oficial responder a llamadas desde lados opuestos del centro comercial de otra manera. Y aunque no sabía dónde estaban, podía usar mi intuición para eso. En general, el centro comercial estaba diseñado como un centro comercial normal. Las cosas estaban generalmente donde esperarías que estuvieran, con la excepción de cualquier entrada o salida. Así que si confiaba en mi intuición, tal vez mis pies se guiarían solos hacia la oficina. Brillante, ¿verdad? Bueno, tal vez no, pero era todo lo que tenía. Los siguientes 2 días los pasé en la búsqueda de este objetivo. Caminé por el centro comercial, intentando orientarme automáticamente. Ya no gritaba, y me quedé en las tiendas para dormir. Encontrar comida y baterías no era difícil. De alguna manera, el lugar estaba completamente abastecido. Realistamente, este lugar tenía todo lo que necesitaba para vivir. Los baños también eran fáciles de encontrar, lo que significaba agua y un lugar para aliviarme. Me quedé en las áreas iluminadas siempre que pude, evitando la oscuridad incluso si eso significaba perder la pista de esa corazonada que estaba siguiendo. Algo en esas zonas muertas me ponía nervioso. Finalmente, tropecé con algo. Señales de vida. Estaba revisando silenciosamente un patio de comidas, cuando noté algo extraño. Alguien me había ganado. Por supuesto, quedaba mucho, pero alguien había estado allí. O algo. Había basura junto a uno de los congeladores, mostrando que el culpable tenía antojo de un sándwich refrigerado. No estaba seguro de si sentirme aliviado o asustado, pero la idea de que alguien más estuviera allí me dio una chispa de esperanza. Ese tipo de aislamiento puede volverte loco rápidamente, y estaba deseando la oportunidad de ver a alguien, de hablar con ellos. Así que me puse a trabajar explorando las áreas circundantes. Me moví silenciosamente por si había más de esas cosas cerca. De nuevo, tuve que seguir mi instinto, pero esta vez funcionó. Encontré lo que había estado buscando. Una oficina de seguridad junto a los baños. La puerta estaba entreabierta. Emocionado, fui a abrirla, encontrando que el escritorio dentro estaba cubierto de pilas de papel y uno de los micrófonos que usan para hacer anuncios. El lugar había sido renovado, como una especie de habitación. Luces de cuerda en el techo, mantas apiladas en la silla, incluso ropa extra. Quienquiera que hubiera estado en el área probablemente se estaba quedando aquí. Examiné la habitación más de cerca, desanimado al encontrar que no había teléfono, pero eufórico al ver una pared de pantallas. Cámaras funcionales. Me incliné sobre el escritorio, examinándolas de cerca. Ninguna mostraba una entrada, pero aún así, una visión general del terreno sería útil. Mientras examinaba las imágenes de las cámaras, la puerta se abrió de golpe. Era un hombre, con cabello castaño y gafas, que se parecía a mí. No, no solo se parecía a mí. Era yo. Exactamente. El rostro que había visto en el espejo todos los días, de repente mirándome con una expresión de sorpresa similar a la que estoy seguro que estaba haciendo. Salté hacia atrás, haciendo que pilas de papel se derramaran al suelo. Él parecía cauteloso.
Puso un dedo en sus labios y me miró intensamente, gesticulando hacia abajo con la palma plana para decirme que bajara la voz. Me acerqué un poco, alejándome de la pared, para mirarlo bien. Parecía cansado, derrotado. También estaba más delgado que yo. ¿Cuánto tiempo había estado allí? Cuando me incliné, comenzó a entrar en pánico, extendiendo la mano hacia mí y sacudiendo la cabeza. Me asustó, y perdí el equilibrio brevemente, cayendo sobre el escritorio. Me sostuve, pero encontré lo que le había preocupado tanto. Había golpeado el botón para activar el micrófono, y un zumbido de retroalimentación comenzaba a sonar por los altavoces afuera. Él miró a su alrededor, y me dio una mirada triste y compasiva antes de salir corriendo. No se molestó en intentar recoger sus pertenencias, solo corrió. Debería haber seguido su ejemplo. En cambio, levanté la mano del botón, apagando los altavoces. Su grito agudo aún resonaba por los pasillos, como si llamara a una pareja. Algo respondió. No como la cosa de antes, esto era más profundo, y mucho más fuerte. Lo escuché desde la distancia, un rugido más que un grito. Eso fue suficiente para que finalmente corriera. Giré por un pasillo tras otro, esperando impedir su línea de visión lo mejor que pudiera. Podía escuchar sus fuertes pasos retumbando, se estaba acercando. Podía oírme correr, y era más rápido. El único camino hacia adelante era una zona muerta, así que saqué una linterna y seguí corriendo. Decidí que mi única opción era esconderme. Me giré hacia la tienda más cercana y probé la manija. Cerrada, como cualquier otra tienda. Arrojé mi linterna al suelo y comencé a buscar mis llaves en pánico. Encontré la correcta y abrí la puerta de golpe, saltando dentro lo más rápido que pude. Me escondí hacia el fondo de la habitación. Podía ver el pasillo a través de la puerta de vidrio gracias a mi linterna caída. Los fuertes golpes de la criatura se desaceleraron, pero no se detuvieron. Se acercaban más y más, hasta que pude escuchar su respiración. Grandes y pesadas respiraciones que sonaban dolorosas. Finalmente, entró en mi campo de visión. Era enorme. Piel gris como la otra cosa, pero mucho más grande. Tenía las dimensiones de un gorila gigante, con brazos masivos y voluminosos al frente que terminaban en garras gruesas y afiladas. Su cabeza se parecía a un cráneo humano, hasta el punto de que no estaba seguro si sus cuencas hundidas siquiera tenían ojos. Pero le faltaba la mandíbula inferior. Su caja torácica estaba completamente abierta, con los restos de algunas entrañas colgando, y la abertura continuaba hasta su mandíbula superior, donde no había dientes. ¿No tenía órganos? ¿Cómo? ¿Vivía? ¿Y podía siquiera comer? Parecía olfatear el aire sobre mi linterna, y se giró hacia la tienda donde me escondía. Un momento después, manos gigantes se deslizaron bajo las persianas. Fui a esconderme detrás de un estante de peluches. La persiana chirrió mientras era abierta. Pasos pesados entraron en la tienda, acercándose por el pasillo a mi izquierda. No había dónde correr. Mi única esperanza era salir por donde la bestia había entrado. Me arrastré lentamente por el lado opuesto del pasillo mientras la cosa se acercaba más. Cuando estaba justo doblando el pasillo, hice mi movimiento, arrastrándome por la esquina y dirigiéndome hacia la abertura. Escuché un gruñido. Me giré para mirarlo. Me había visto. ¿Corrí? Estuvo sobre mí en un instante, su mano aplastándome contra la pared con tanta fuerza que las baldosas se agrietaron. Me golpeó contra ella unas veces más para asegurarse. Luego, me levantó y fue por el golpe final. Sus dedos largos y afilados perforaron mi abdomen y grité. Nunca había sentido un dolor como ese antes. El mundo se volvió borroso y distante mientras me arrojaba al suelo. No pasó mucho tiempo antes de que me desmayara por completo. Desperté en agonía. Sabía que debería estar muerto, pero no lo estaba. Me sentía increíblemente enfermo, y no podía ver nada. El aire olía húmedo y atroz. Como carne y podredumbre. Toqué mi estómago y encontré que un horrible agujero había sido desgarrado en mis entrañas. Sangraba profusamente, mucha más sangre de la que era seguro perder. Mi brazo izquierdo también dolía terriblemente,
y no respondía bien cuando intenté moverlo. Estaba gravemente roto, como resultó. Busqué a tientas mi mochila, tratando de encontrar una linterna con solo un brazo. Finalmente, lo hice, y la saqué y la encendí. Nada podría haberme preparado para la vista que me esperaba. Era un pasillo largo, aparentemente interminable. Concreto liso como esa escalera. Pero a lo largo del suelo, a ambos lados del pasillo, había cuerpos. Casi humanos, con rasgos faciales demasiado familiares. Se extendían hacia la distancia, tantos que no podía contarlos. Giraron. Para mirarme con cabello largo y ojos hundidos. Estaban pudriéndose, derritiéndose en el suelo y convirtiéndose en parte de las paredes a su alrededor, totalmente incapaces de moverse o actuar, pero no muertos. Parecían colonias de moho. Si hubiera podido gritar entonces, estoy seguro de que lo habría hecho, pero mis órganos internos estaban en tal desorden que me salvé de convocar a esa cosa de nuevo. Los cuerpos comenzaron a murmurar mientras me movía hacia el extremo más cercano del pasillo, donde podía ver una puerta a lo lejos. Me preocupaba que gritaran, pero parecían incapaces. Tampoco parecían importarles cuando los pisaba para pasar. Me dirigí hacia esa puerta y vi que estaba entreabierta. Una mano estaba en el suelo, manteniéndola abierta. Me sentí afortunado de no estar encerrado con esas cosas. Fuera lo que pertenecía a la mano, no se movía. Abrí la puerta con cautela, y vi que era un maniquí. El mismo que había usado hace tanto tiempo. Salí y reconocí la vieja tienda abandonada del centro comercial original, aunque todas las luces estaban apagadas. Me giré hacia el nido de esa cosa, y también reconocí la puerta amarillo pálido. Me tambaleé hacia la oscuridad circundante. Era lo mismo de siempre aquí, solo tiendas interminables que se repetían. Lentamente, con cuidado, logré escapar. Las siguientes semanas fueron duras. Estaba en silencio, pero de vez en cuando tenía que esconderme para evitar a las cosas más pequeñas, como zombis, que se tambaleaban por ahí. Mis heridas comenzaron a sanar por sí solas, aunque eso tomó bastante más tiempo. En ese momento, pensé que era una especie de milagro. Ahora lo veo como la broma cruel que es. Salí de los terrenos de caza de esa cosa antes de mucho, y vagué sin rumbo. Intenté ir en una dirección tanto como pudiera, esperando que tuviera que haber un final si iba lo suficientemente lejos. No lo había. Fuera lo que fuera esta cosa, creo que realmente continúa para siempre. Finalmente, encontré otra oficina de seguridad donde encontré una nota. Esta nota. Bueno, tal vez no esta nota exacta, honestamente no lo recuerdo. Pero encontré esta nota, describiendo todo por lo que acabo de pasar como estoy seguro que lo hará para ti. Espero que esto haya sido suficiente para convencerte. Lo que sea que esté pasando aquí, no es solo el centro comercial repitiéndose. También somos nosotros. Postergué escribir esta nota por mucho tiempo. Deben haber pasado varias décadas ya. Mi cuerpo apenas envejece, pero aún me veo diferente en el espejo. He intentado acabar con todo más de una vez. Pero no funciona. Créeme, solo duele. Las otras versiones de nosotros que encuentro son iguales. Sin esperanza y derrotados. No somos buena compañía. Creo que ya sabes lo que voy a decirte a continuación. Esas cosas que merodean por los pasillos, los cuerpos detrás de esa puerta, incluso la bestia gigante, creo que todos somos nosotros. Pasamos suficiente tiempo aquí y nos volvemos lo suficientemente locos y eso es en lo que nos convertimos. No quiero eso, pero ¿qué puedo hacer? No hay descanso eterno para nosotros. ¿Estamos malditos, tal vez? ¿Qué hicimos para merecer tal destino? Mi única esperanza es que las cosas no estén grabadas en piedra. Espero que esta carta sea al menos un poco diferente de la que leí, o de la que probablemente escribirás. Eso significaría que es posible cambiar las cosas. Con suficientes de nosotros, tal vez algún día uno de ellos descubra algo. En cuanto a mí, esa puerta me llama de nuevo. De alguna manera, sé cómo encontrarla. Intuición, supongo. Me pregunto si tal vez la bestia gigante no está haciendo un nido allí, tal
Beth está, protegiéndolo. Manteniéndolo silencioso y oscuro. Una pálida imitación de la muerte. Si voy allí, tal vez pueda encontrar alguna instancia de paz. Pasar los eones en un olvido silencioso. Espero que puedas cambiar las cosas. Que puedas evitar el destino que tengo. Pero si no... Nos vemos allí, compañero.